Hola amigos, ¿cómo están? Pues voy hacia camino, como les comenté en el video anterior. Voy a entrevistar a un amigo que conozco de hace ya unos años, un amigo cubano. Él estuvo viviendo 40 años en Cuba, para que nos cuente un poco sobre las diferencias Cuba-México, por qué López Obrador no se acerca ni remotamente a los gobiernos cubanos, incluso ni venezolanos. Vamos a hablar de todo esto, es interesante. Voy manejando, me paré para grabar esto, quería comentárselos. ¿Y por qué grabo esto? Muy rapidito. Porque voy a tener varios encuentros con él. Ya después quiero solo pasarles pues lo que interesa, toda la información. Entonces, voy para allá. Está aproximadamente a una hora 40 minutos, como a 30 minutos de Tula de Allende, aquí en Hidalgo. Entonces, en un ratito que esté por allá les cuento cómo van las cosas y pues les enseñaré la información, las entrevistas que tenga con él. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos por acá con más información. Estoy en ese momento con un amigo, un cubano amigo de hace mucho tiempo. Trabajamos en una empresa de transporte ya hace algunos años. Nos conocimos, hicimos muy buen equipo de trabajo. Él estuvo viviendo en Cuba muchos años y estamos por acá con él para que nos cuente qué pasa en Cuba, cómo se viven las cosas en Cuba y cómo se compara el gobierno de López Obrador con Cuba. ¿Y por qué hacemos esta comparativa? Porque la oposición, lo hemos mencionado acá, se la pasó mucho tiempo dando esa campaña diciendo que López Obrador iba a llevar a México a ser como Cuba, a ser como Venezuela. Mi estimado cubano, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo estamos? Sí, es muy interesante el tema. Y para mí es importante recalcar que Obrador nunca será un Castro para México. Es una estructura muy difícil de hacer y hay muchas cosas y razones y cosas y barbaridades que se hicieron en Cuba que es imposible de hacer. Y por el camino que empezó Obrador, nada que ver. Obrador empezó por un camino de libertad y no de un camino de un tirano. Ok, empiezas con este título diciendo Obrador nunca será un Castro para México. ¿Cómo empieza este régimen en Cuba? ¿Cómo lo impulsan? Que sea completamente diferente con esta forma en la que llega López Obrador al gobierno. Hay cosas fundamentales, ¿no? Podríamos hablar de que Chávez fue uno de los que más ha copiado ese socialismo de Fidel, pero Chávez tuvo que tomar el gobierno a la fuerza. Si él entró a la fuerza, mantuvo la represión desde un principio, y cuando entras a la fuerza tienes que cambiar todo el sistema de un país, empezando por cambiar en las Fuerzas Armadas y la gente que te responda a ti directamente. Y todo lo que te estorbe a ti, de una forma u otra, tiene que ser eliminado. Y esa es una de las cosas que ya Obrador tenía que haber hecho. Tendría que haber llegado a la fuerza al poder, haber tomado la presidencia, y haber tomado el ejército y haberlo tomado todo. Y todo el que no le convenía del ejército, entonces había que eliminarlo, bien fusilado o desaparecido. Fidel llega así, ¿tú viviste eso? ¿Cómo fue todo eso? Fidel llega con una guerra, tuvo que hacer una guerra, tomar el poder por la fuerza y ya desde ahí empieza a controlarlo todo. Llega con mentiras, llega con astucia, fue muy inteligente. Él, por ejemplo, una de las frases que él dijo, que Cuba nunca sería roja, es decir, comunista como la Unión Soviética, sería verde como las palmas de Cuba, su revolución. Y desde ahí empieza a engañar al pueblo y a los que lo siguieron, a muchos generales que después fusiló, porque se dieron cuenta que ya él tenía otro tipo de mentalidad y iba a hacer otra cosa con Cuba. Ok, ¿Fidel llega con un golpe de Estado? No, Fidel se alza desde el año 56 hasta el 59. Él sabe que él sale de aquí de México, hace una revolución, toma la guerrilla en la Sierra Maestra, y empieza ya desde ahí a buscar el apoyo de los campesinos, ¿no? Y empieza a buscar el apoyo de los campesinos y ahí empieza a triunfar y a triunfar a su manera,
hasta que llega a la capital ya en el año 59 y Fulgencio Batista tiene que huir porque ya tomó todo el país. ¿Y cómo es que lo toma? O sea, a ver, si nos puedes comentar más a detalle, ¿cómo es esto cuando tú nos dices toma el país? O sea, ¿tomó negocios? ¿Qué pasó? Déjame explicarte, esto es un proceso. Es un proceso bien difícil. Aquí hay que controlarlo todo. Hay que controlar hasta el oxígeno de las personas. Las personas tienen que llegar a ser propiedad del Estado. Deben ser objeto del Estado. Deben ser robot del Estado. Para hacer esto es un proceso bien grande. Ejemplo, desde la escuela, si partimos de la infancia de los niños, esos niños ya prácticamente se van a hacer marionetas del gobierno. ¿En qué forma? En que hay un líder que hay que enseñarle la revolución, que es Fidel Castro, y ya prácticamente lo empieza a meter en ese ambiente para que él se desarrolle por la patria, que piense pueda él entonces llegar a utilizarlo en un futuro. A los 15 años ese niño tiene que pasar a las Fuerzas Armadas, tiene que ir 3 años obligatorios, servicio militar obligatorio y agarrar las armas. Entonces ya prepara a todo el mundo en el ejército. Ok, y en la parte económica, con los negocios, empresas. Ya Obrador tenía que haber intervenido hasta, te puedo decir así, hasta un puesto de tortas. Las tiendas de abarrotes, todo es de él. Todo lo que se mueva en un país, desde quizás un pequeño puesto de internet, yo quiero hacer un negocio y tengo un pequeño restaurante, no puedes tenerlo, es del Fidel. Ya es del gobierno, el gobierno te va a dar el servicio. Entonces ya no, eso te quiere decir que las personas ya no pueden tener una manera de subsistir que puedan sobresalir por encima de las demás económicamente. Los tiene todos al margen, no hay un poder económico en el cual ese poder económico a ti como persona te da la posibilidad de comprarte un coche, de tener quizás ciertas cosas que en un futuro podría usarla contra el gobierno. Ok, aquí en México, como le dijimos aquí al inicio, cuando empieza toda la campaña, bueno, desde hace años que López Obrador está en la lucha, decían que si llega López Obrador al gobierno va a ser como Venezuela, va a ser como Cuba. Incluso había quien decía, si tienes 2 casas te van a quitar una y se van a dar a otra persona, van a intervenir tus negocios. Hoy ya van más de 100 días de gobierno de López Obrador y no se ha visto nada de eso. ¿Cuánto tiempo crees tú que llevó Cuba y por qué López Obrador, como tú iniciaste, nunca podría ser un Castro en México? López Obrador entró de la manera más pacífica al país, al poder, pero fue el presidente que más trabajo le costó por las elecciones. ¿Desde qué año ese hombre viene batallando, ¿no? Por su idea, por sus principios? Lo que al nivel de corrupción ser tan grande, cualquier cosa que López Obrador haga, ya lo ven como, no, este hombre tiene idea comunista, este hombre va a sembrar el comunismo de Cuba. Es imposible hacerlo, es un proceso muy grande para que López Obrador pueda llegar a hacerlo aquí. ¿Entiendes? Hay que controlar desde lo que comes, lo que vistes, todo. Y entonces, si hay un médico, ese médico le pertenece a López Obrador porque le dio la carrera. Y entonces tiene que hacer lo que López Obrador diga. Y no puede. Entonces, controla la salida, la entrada del país, lo controla todo. Por ejemplo, si vivo en una cuadra, en esta cuadra hay 50 vecinos, esos 50 vecinos yo le voy a poner un presidente del comité de la zona. Ese presidente va a estar informando constantemente los movimientos de todos los demás. Entonces ese presidente te va a decir, fulano llegó tarde, no hace guardia revolucionaria en la cuadra, es afecto, no trabaja, usa bebidas alcohólicas constantemente, da escándalo en su casa. Entonces lo tienen controlado. Esa persona directamente con la policía. No hay juicio. El juicio, no existen los abogados. Ahí ya hay una ley que se llamaba peligrosidad. Si te agarraban en la calle sin trabajar constantemente y no trabajas, ya tú eres peligroso para el país, vas para preso 4 años sin juicio. Y entonces es total, es algo que México no se imagina lo que es. Ok, por ejemplo, en Cuba, ¿cómo es la comunicación entre las personas? Aquí pasó algo bien interesante en este último proceso electoral. El internet, las redes sociales se organizaron, empezaron a difundir mucha información a favor de López Obrador y mucha información que por muchos años se hablaba mal de López Obrador a través de las televisoras, ¿no? Entonces, en este último proceso electoral, y hoy vivimos que en las redes sociales, con el internet, los mexicanos se comunican, se organizan, difunden información. Esto está transmitiéndose por internet. Entonces,
¿Ha pasado algo? ¿Cómo es la comunicación en Cuba? ¿Y qué importancia le das hoy al Internet o a esas nuevas formas de comunicarse entre las personas? Para mantener una tiranía, Juan Carlos, te voy a decir algo. Los medios de comunicación tienen que pertenecer al gobierno. Todas las emisoras, tanto de radio como televisión, pertenecen al gobierno y solamente hablan de los logros del gobierno. No hay nada en contra de ellos. Okay. Y si, por ejemplo, aquí está pasando algo, aquí estamos a 3 kilómetros de aquí hay una manifestación. En Cuba no hay celular, o no había celular en ese tiempo para llamarse. Y si había en teléfono, todos están bajo un control directo del gobierno, llamadas que entren, llamadas que el gobierno monitorea y las escuche. Y si entonces tú me pides apoyo para hacer una manifestación en la otra esquina, ¿de qué forma me lo vas a pedir si no puedes? Entonces, al él controlar toda esa red de comunicación, es imposible que alguien esté en contra de él. Sí. Y así por eso es que Cuba llegó a lo que llegó. Pero no hay formas de organizarse. No hay forma de organizarse. No hubo forma. Inclusive ahora hay un poquito más que ahora el celular puede llamar, pero las llamadas muchas que entran están monitoreadas también. Y te pueden cortar la llamada si no estás hablando lo que tienes que hablar. Es un control total en las personas para poder mantener un régimen. O sea, en Cuba, cuando tú vivías allá, los medios de comunicación estaban controlados completamente por el gobierno. Sí, por ejemplo, la televisión era del gobierno totalmente. Ahí se decía lo que Fidel decía que se dirigiera, el Partido Comunista de Cuba dirigía eso totalmente. Y por ejemplo, si en Cuba no había comida, ahí a las 8:30 empezaba un noticiero. Y en el noticiero los avances eran racimos de plátano, comida. Entonces, que la producción, que por ejemplo las cooperativas están produciendo, que todo está bien. ¿Y quién decía que estaba mal? Si nadie hablaba en contra, ni podía hablar en contra. No podían hablar. No. Okay. Aquí, por ejemplo, en México, en los gobiernos anteriores, yo lo he dicho aquí a muchas personas, se ha revelado en los gobiernos anteriores que ellos pagaban millonarias cantidades por controlar los medios de comunicación, para subir su aceptación del expresidente. Compraban los espacios. Entonces, para beneficiarse con los medios de comunicación. Hoy con López Obrador, pareciera que estos medios que beneficiaron a gobiernos anteriores lo están golpeando y golpeando y golpeando. O sea, parece que están o siguen asustados de que López Obrador está en el gobierno. Lógicamente, eso es uno de los primeros puntos que hay. Para mantener una tiranía no puede existir eso. Nadie me puede tirar, nadie puede hablar en contra de mí. Y hoy López Obrador lo permite. Incluso. Y él lo primero que tenía que haber hecho ya intervenir las emisoras de radio, intervenir la televisión. Todo eso es propiedad de él. ¿Entiendes? Venezuela va por ese camino, todavía es niña de teta, prácticamente, ¿no? En eso, como decimos nosotros, porque a Venezuela le falta todavía un camino largo, está agarrando las instrucciones de Cuba. Pero para llegar a hacer eso aquí, yo te digo que es imposible. Aquí, lejos de que López Obrador quiera controlar los medios, incluso les da opción a que lo critiquen y él responde. López Obrador está diciendo, respetamos la libertad de expresión, no vamos a intervenir, no vamos a pagar, porque le llaman chayote, no vamos a dar chayote, dinero a los medios de comunicación para que hablen bien de nosotros, como se hizo en otros gobiernos. Entonces, esos son síntomas de lo que hacen otros gobiernos, como por ejemplo Cuba, controlar completamente. Sí, se controla a lo imaginable, a lo que tú no te puedes imaginar. Un ministro ahí en la revolución no puede hablar lo que quiera hablar. Y el hablar cosas que no tiene que hablar le puede costar la vida fácilmente. Hay prisiones que son para cárceles políticas nada más. Presos políticos que están en contra del gobierno son 25 o 30 años de prisión por manifestarte. Yo me recuerdo en mi niñez que hablara en contra de Fidel o decir algo mal en contra de él, era prisión al momento, donde quiera que te encontraras. ¿Desde niño? Desde niño. Es más, te puedo contar que la música en Cuba no se podía oír, lo que tú quisieras. Los Beatles estaban prohibidos, Julio Iglesias estaba prohibido, Roberto Carlos, Feliciano, eran cantantes que era divisionismo ideológico, hasta en eso se metían. Después de un tiempo le hizo una estatua a John Lennon, porque él mismo se contradecía, porque los tiranos son así. Ellos sí cambian el mundo y cambian lo que dicen y no pasa nada, pero tú no tienes derecho absolutamente a nada. Yo viví toda esa represión
Y me río, hay veces cuando oigo aquí las cosas que dicen, ¿no? De López Obrador, me da una risa increíble. Es un caballero López Obrador cuando habla y le han hecho una política, le han hecho tanta propaganda negativa que es increíble, ¿no? En México la corrupción con la corrupción que hay en México no se puede llegar prácticamente a hacer cambios. Es muy difícil hacer un cambio en un país. Y hay que tener el valor que tiene López Obrador para hacerlo pacíficamente. Ha llegado pacíficamente. Y ha llegado pacíficamente, y yo le digo que no tienen idea de lo que es una revolución en un país. Bueno, hermano, pues vamos a dejar esta primera introducción y vamos a seguir hablando con nuestro hermano Juan Carlos Tocayo, por cierto, de todo esto que está pasando en México, ha pasado en Cuba. Y esto es una primera introducción. Después me gustaría que abordemos esto que dijiste ahorita. Cómo van educando a los niños desde niños a jóvenes, adultos, les van metiendo esas ideas. Cómo es que antes no permitían la salida de los cubanos hacia afuera. Y si un cubano se salía y ya no regresaba, era un traidor a la patria y ya no tenía autorización de regresar a Cuba. Vamos a hablar de todo eso, porque es interesante. Entonces aquí dejamos esta primera parte y pues vamos a estar en comunicación con mi hermano y con todos ustedes. Déjenos también en los comentarios si les gusta esto, qué quieren que le preguntemos a Cubano, mejor conocido como el corazón, no, el poeta, ¿cómo era? El poeta del silencio. El poeta del silencio, porque no podía hablar mucho en Cuba. Porque también escribe poemas, que también ahí después vamos a tener acercamiento con todos ustedes sobre el trabajo que él hace. Entonces, pues Cubano, muchas gracias. Encantado, gracias. Y vamos a estar en una próxima entrevista. Adiós.